Hola, ¿todo bien? El tema de hoy es maravilloso. Vamos a hablar sobre Jesús y el gran conflicto. Aquí en Juan 14, verso 6, está escrito: Jesús les dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la mayor verdad sobre Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie será salvo sino por Él. Y la cuestión es la siguiente. En Daniel 8, verso 12, dice que Satanás echaría la verdad por tierra. Y para hacer eso, Satanás usaría la iglesia romana y sus hijas. Y así, Satanás pisaría la verdad. Jesús es la verdad. Yo pregunto, ¿será que Satanás puede echar a Jesús por tierra? Claro que no, absolutamente no. Entonces, ¿cómo trabajaría él para pisar la verdad sobre Jesús? De acuerdo con la Biblia, Jesús es nuestro único mediador. Está aquí en 1 de Timoteo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Jesús es el único mediador. Jesús es nuestro abogado que está uniendo una cosa con otra. Y Jesús es nuestro suficiente y poderoso Salvador. Entonces Satanás odia a Jesucristo. Ese odio comenzó allá en el cielo. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, está escrito así: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Y ahí en el verso 8 continúa describiendo esa guerra. ¿Entiende ahí la ira del dragón? Y en este caso el dragón es Satanás, contra Miguel, que en este caso es Jesús. Entonces, desde el cielo, Satanás odia a Jesucristo, y por eso él comenzó una terrible persecución contra Jesús. El resultado es que Satanás fue expulsado del cielo, y aquí en la tierra, Satanás continuó esta persecución contra Jesús. Cuando María quedó embarazada, y Jesús estaba por nacer aquí en esta tierra, para salvarnos del pecado, Satanás hizo de todo para perturbar el nacimiento de Jesús. Inclusive, en la época, algunas mujeres tenían casos con algunos sacerdotes, y después los sacerdotes les decían: di que tu embarazo es obra del Espíritu Santo, porque yo soy sacerdote y tú tuviste un caso conmigo. Entonces, si tú estás embarazada, es obra del Espíritu Santo. Y esa idea comenzó a ser usada y a difundirse en aquella época. Y cuando María quedó embarazada y dijo que era obra del Espíritu Santo, entonces muchas personas, no creían, pensando que María era una víctima más de aquel sistema pecaminoso entre los hombres malos. Satanás armó todo para intentar perturbar el nacimiento de Jesús. Él no consiguió estorbar. Jesús nació. Y cuando Jesús tenía más o menos 2 años de edad, Satanás entró en Herodes y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. La intención era matar a Jesús, pero Dios protegió a Jesús, y Jesús fue llevado a Egipto, y allí él fue protegido. Sin embargo, ocurrió que Satanás perdió la batalla, perdió en el cielo y perdió allí, en el nacimiento de Jesús. El tiempo pasó, Jesús creció, y a los 30 años, Jesucristo fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y allí, después del bautismo, sucedieron algunas cosas muy interesantes que vamos a conversar ahora. Acompáñenme, por favor. Vamos a analizar exactamente lo que aconteció allí después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue bautizado y después del bautismo, Él fue al desierto. Y dice la Biblia en San Mateo capítulo 4 que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y allí en el desierto Él estuvo en ayuno 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre. Y allí apareció el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y allí Jesús respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí viene la segunda tentación: échate abajo. Y ahí viene la tercera tentación, y la tercera es la que me gustaría destacar con usted. Por favor, acompáñeme aquí en San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 8.
Aquí está la tercera tentación. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire qué absurdo. Satanás pidió a Jesús que lo adorara, y dijo, yo te doy todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y allí en el versículo 11, o mejor, el versículo 10, Mateo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¡Qué maravilla! Jesús fue firme allí. Y usted puede percibir que Satanás siempre intentando llevar a Jesús a cometer algún pecado, algún error, y siempre intentando estorbar el plan de la salvación. La ira de Satanás contra Jesús comenzó allá en el cielo. Después vino a la tierra y como usted puede percibir aquí, en cada fase de la vida de Jesús, allí está Satanás intentando estorbar. Donde Satanás intentando estorbar. Donde Jesús iba tenía una persona con problemas, una persona ciega, una persona lisiada, una persona poseída, una persona con algún tipo de problema. O sea, Satanás colocaba el problema allí y Jesús llegaba y quitaba el problema. Jesús colocaba su mano y curaba a las personas. Jesús llegaba y los demonios se iban. Jesús liberaba a aquella persona. Y así, toda la vida de Cristo fue una vida también envuelta en el gran conflicto. De un lado, Satanás perturbando, estorbando. De otro lado, Jesús amando, curando, liberando, salvando a las personas. Hasta que el tiempo fue pasando y llegó el momento en que Jesús debería ir a Jerusalén. Y allí Jesús debería ser entregado, debería ser preso y debería ser muerto. Y ahí sucedió un hecho muy curioso que vamos a ver en la Biblia. Pero antes de ver, quiero hacerle una pregunta. En su opinión, ¿Satanás quería que Jesús muriera? ¿Sí o no? En su opinión, ¿usted cree que el diablo quería que Jesús muriera? Vamos a pensar. Si Jesús moría, ¿qué ganaba el diablo con eso? Aparentemente nada. Por el contrario, la muerte de Cristo sería una derrota de Satanás. Pero si Satanás no tentase a Jesús, si Jesús no moría, ¿qué hubiera sucedido? ¿Entiende? Y Satanás, si él pudiera matar a una persona, ¿él mataría a quien es cristiano o a quien no es cristiano? ¿Él mataría a quien sirve a Dios o a quien no sirve? Respuesta. Si el diablo pudiera matar y él matase a un cristiano, ¿qué ganaría el diablo con la muerte de un cristiano? No ganaría nada, porque el cristiano moriría salvo, y la muerte del cristiano aún podría salvar a otras personas, ¿no es verdad? Ahora, si el diablo mata a una persona que no es cristiana, además de la persona morir perdida, entonces Satanás allí consigue quitar una vida. Resumiendo, si él pudiera matar, mataría a una persona no cristiana. Ahora, y en el caso de Jesús, ¿Satanás quería que Jesús muriera o no? Respuesta, hubo un tiempo en que Satanás deseó la muerte de Cristo. Pero hubo un tiempo en que él no deseó la muerte de Cristo. En que él quería que Jesús pecara. La idea era esa. Por eso que en Mateo 4 él tienta a Jesús para que Jesús peque. Y a medida que Jesús no cae, vea entonces lo que sucedió. Mateo capítulo 16. Abra su Biblia y vea lo que dice San Mateo 16. San Mateo 16, vamos a leer aquí a partir del versículo 21. Está escrito, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Pedro, atención. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los